En esta ocasión vamos a discutir el texto de Francisco Corrales Ulloa del 2003 que se titula La delgada línea entre la arqueología y el coleccionismo, el interés por el pasado precolombino en el siglo XIX. Este fue un trabajo publicado en el libro Ciencia y Técnica en la Costa Rica del siglo XIX. Antes de iniciar es importante señalar que el trabajo de Corrales Ulloa es un recorrido histórico por los primeros pasos hacia la formalización científica de la arqueología nacional. Vamos a ver el rol del coleccionismo y los primeros trabajos arqueológicos en el país. Todo esto en relación con la construcción de una identidad nacional costarricense. El autor inicia mencionándonos que los principales alcances del siglo XIX sentaron las bases de la arqueología científica, esto en el caso europeo. Al igual que en Europa, vemos que en América comienza a formalizarse la arqueología científica, esto principalmente a partir de las crónicas elaboradas por los primeros viajeros europeos que arribaron a América, así como exploraciones de viajeros en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En el caso de Costa Rica, vemos que también se utilizan los relatos de cronistas españoles, pero fue hasta los exploradores del siglo XIX que se empezó a considerar con mayor interés los objetos antiguos. Si continuamos en la página 266, acá empezamos a ver que Corrales destaca los trabajos de Carl Hartmann como trabajos pioneros en Costa Rica, y también son trabajos pioneros de la aplicación de una arqueología cada vez más profesional. También es importante resaltar el vínculo entre coleccionismo y arqueología. Como vamos a ver en la unidad 3, son dos cosas distintas, pero el coleccionismo ayudó a fundar las bases de una arqueología más científica. Inclusive vamos a ver que para el siglo XIX era difícil separar el coleccionismo de la arqueología. Vemos en la propuesta de Corrales Ulloa que las prácticas coleccionistas fueron impulsadas principalmente por intereses de recolectar las riquezas de las ofrendas funerarias, pero no desde una aproximación científica, sino a partir de lo que actualmente denominaríamos saqueos de contextos arqueológicos o guaquerismo. Quizá lo importante de resaltar acá es que en la actualidad el guaquerismo es una práctica penalizada y que no refiere en absoluto a cómo se procede metodológicamente en arqueología. Sin embargo, para la época este era el método usualmente empleado para recolectar antigüedades y por lo tanto no era visto como una práctica ilegal. Además, las prácticas coleccionistas estuvieron de la mano de la construcción de una identidad nacional parcializada, en donde se diferenció entre los orígenes indígenas y los orígenes europeos, siendo estos últimos etiquetados desde una perspectiva de superioridad. Pero esta temática la vamos a ver a mayor profundidad en la unidad 4 y vamos a ver que no fue única del desarrollo de la arqueología costarricense, sino que fue una visión que predominó en la arqueología europea y norteamericana. Si nos movemos a la página 267, acá el autor nos comenta que las prácticas de guaquerismo no fueron legalmente reguladas en la época, pues eran prácticas comunes para adquirir antigüedades, ya sea para colecciones o para su venta. Además, tampoco existía una legislación para la protección de los objetos arqueológicos, esto a nivel de venta de objetos o de exportación de objetos a otros países. También vemos que la recolección de antigüedades estuvo sesgada hacia objetos que presentaban atributos atractivos, ya sea por su aspecto artístico, material o su manufactura. Y continuando en la página 268, acá vemos varios ejemplos de expediciones para coleccionar antigüedades o objetos de colecciones privadas. También vemos ejemplos de saqueos para venta y envío de bienes arqueológicos a museos tanto en Costa Rica como fuera del país. En la página 269 vemos o es interesante notar
que uno de los mayores coleccionistas de la época fue Minor Keith, y esto fue como resultado de la concesión que se le otorgó para la construcción del ferrocarril. Vemos que la colección de Keith fue adquirida por museos extranjeros en Estados Unidos. En la página 270 es importante resaltar este ejemplo en donde notamos el rol del Museo Nacional como comprador de piezas arqueológicas para sus colecciones. Acá en esta página vemos que Corrales nos refuerza la idea de cómo se visualizaba el guaquerismo en el siglo XIX e inicios del siglo XX, y cómo esto es una percepción que ha cambiado con el paso de los años. En la página 271 vemos que varias de las expediciones que generaron información de interés sobre objetos antiguos y construcciones precolombinas fueron patrocinadas por el Estado costarricense, principalmente con el propósito de caracterizar mejor las condiciones del país. Mientras que también vemos que los museos extranjeros fueron fuentes de financiamiento para expediciones para recolectar piezas arqueológicas y etnográficas. Si bien el interés predominante de la época fue el de abastecer las colecciones de los museos, también se dieron intereses más científicos por conocer, es decir, intereses que se enfatizaban en conocer las poblaciones que fabricaron los objetos etnográficos o las antigüedades. Sin embargo, esto no fue una tendencia que dominó durante la época. En la página 272 es interesante notar el caso del alemán Alexander von Francius, quien a partir de sus informantes empezó a desarrollar posibles explicaciones sobre las sociedades que fabricaron las piezas arqueológicas. De modo que vemos aspectos interesantes en el trabajo de este alemán respecto a que va más allá de solo coleccionar objetos, sino también está interesado en conocer a las personas detrás de esos objetos. Y si nos movemos a la página 273, vemos que en esta sección Corrales va a retomar los trabajos de figuras como Carl Hartmann, John Bransford y Earl Flint, y su papel, el papel de estos personajes en el desarrollo de la arqueología científica en Costa Rica. Vemos que Carl Hartmann vino a Costa Rica impulsado por otro sueco de apellido Jorgren, quien financió sus expediciones. Es importante notar que Hartmann, al igual que otros exploradores como Flint y Bransford, y también muchos otros exploradores que vinieron a Costa Rica, vinieron por un motivo de coleccionista, un interés en coleccionar piezas. Y reflejo de esto fue su vínculo con coleccionistas y huaqueros de la época. Si bien el interés principal eran los objetos, no necesariamente los individuos que fabricaron esos objetos, vemos que estos personajes destacaron por elaborar informes muy detallados de las observaciones que hicieron. Esto como consecuencia de su formación en arqueología y su relación con museos. En la página 274 vemos el caso de Bransford, que su principal aporte fue relacionar los objetos arqueológicos de Guanacaste con la cultura chorotega, es decir, él también visualizó las antigüedades como producto de seres humanos. Si bien Bransford describe los objetos recolectados, si bien él describe objetos recolectados, no enfatizó en detallar los métodos de recuperación de estos objetos, lo cual era una práctica bastante común para la época, es decir, se priorizaba en describir el objeto y no mencionar cómo fue recuperado. Porque recuerden que el énfasis estaba en la antigüedad, pero no en conocer sobre las personas que los fabricaron. Por otra parte, vemos el caso de Flint, quien describió parte de los contextos arqueológicos que visitó, muy similar también al caso de Carl Sapir en los cementerios que también visitó.
Y en la página 275 volvemos bueno, Corrales vuelve a retomar el caso de Carl Hartmann, quien tuvo una formación en arqueología, de manera que sus trabajos se caracterizaron por detalles, por un mayor detalle en el registro de cómo se recolectaban los objetos arqueológicos, cómo eran los contextos arqueológicos de donde procedían estos objetos, y una descripción en general de las piezas. Inclusive vemos que propuso secuencias cronológicas de ocupación humana precolombina y apoyó sus interpretaciones con datos lingüísticos y etnográficos. Todo esto era una forma de hacer arqueología muy avanzada para la época. Sin embargo, como vamos a ver en la unidad 3, los suecos estaban a la vanguardia de la arqueología europea y la arqueología mundial. Los trabajos de Hartmann están tan adelantados para la época que incluso aplicó seriaciones estratigráficas antes de los icónicos trabajos de Manuel Gamio, a quien vamos a ver en la unidad 4. Desafortunadamente, los trabajos de Hartmann no fueron copiados por otros intelectuales de la época, intelectuales nacionales, de manera que vemos que no hay una evolución a mejorar o a formalizar una arqueología más científica. Mientras que en la página 276 vemos también los importantes aportes de intelectuales nacionales, como fue el caso de Anastasio Alfaro, quien tuvo formación técnica formación en técnicas de curación y técnicas museísticas. Vemos que él fue director del Museo Nacional de Costa Rica y también estuvo realizando excavaciones en el Monumento Nacional Guayabo, con el fin de recuperar piezas arqueológicas para una exposición en Madrid. A diferencia de Hartmann, los informes de Anastasio Alfaro no fueron tan detallados respecto a cómo recuperó las piezas arqueológicas. Sin embargo, vemos que él elaboró catálogos de objetos. Y también, al igual que Hartmann, los trabajos de Alfaro no condujeron a la formación a la formalización de una escuela para entrenar profesionales en arqueología. Es decir, que no condujo a una formalización de la arqueología científica a nivel nacional. Y si nos movemos a la página 277, vemos que el conocimiento sobre el pasado precolombino se basaba en especulaciones, es decir, no se conocía sobre las sociedades precolombinas y sus objetos según datos que respaldaran estas ideas. Además, vemos que el pasado precolombino se entendió o fue visualizado desde un enfoque etnocentrista. Es decir, que lo indígena y todo lo relacionado con lo indígena fue considerado como inferior, mientras que lo relacionado con lo europeo era considerado como superior. Y vemos que a diferencia de Costa Rica, en otros países la identidad nacional se basó en un rechazo hacia la dominación española y en una valoración del pasado indígena. Y si nos movemos de página, vemos que en el caso de Costa Rica, el pasado indígena se enseñó como una forma de desarrollo inferior a la europea y por lo tanto se rendía tributo a la conquista española que introdujo la civilización América. También vemos que la educación sobre el pasado indígena se basó en la clasificación geográfica propuesta por Anastasio Alfaro, que dividió las sociedades precolombinas en Chorotega, Huetar y Brunca. Esta división se enfocó en una fragmentación geográfica del territorio nacional, a la cual se asoció o se relacionó con objetos arqueológicos particulares de cada zona, pero esto no consideró una dimensión temporal, lo cual nos llevó a encasillar a los grupos indígenas contemporáneos en estas categorías también, a pesar de que fue una clasificación de carácter arqueológico. Y si nos movemos a la página 279, vemos que por último Corrales nos contextualiza cómo todo esto sentó las bases
para el imaginario colectivo sobre la identidad nacional. Vemos que la consolidación de una identidad nacional respaldó un proceso de blanqueamiento en donde el pasado precolombino y las poblaciones indígenas fueron excluidas de este imaginario. Además vemos que para legitimar y naturalizar la identidad nacional se construyeron instituciones como el Museo Nacional y el Archivo Nacional, que se encargaron de construir conocimientos sobre el pasado español en Costa Rica. Contrario a lo que podríamos esperar de una institución como el Museo Nacional, en donde se resguardaban piezas precolombinas que mostraban el legado de los primeros habitantes del actual territorio costarricense, vemos que las colecciones arqueológicas no funcionaron como un reflejo de un pasado no español. Por lo tanto, vemos que el imaginario blanco de Costa Rica se basó en la imagen del mestizo, del mestizo vallacentraleño, que excluyó inclusive otros fenotipos de pobladores de otras zonas del país. Según nos comenta Francisco Corrales, la idea de una Costa Rica blanca fue beneficiada también por la poca cantidad de poblaciones indígenas, a diferencia de otros países como México. Y a esto también se le sumó la desvinculación del pasado precolombino de las poblaciones indígenas de la época, de manera que los objetos prehispánicos fueron exhibidos y apreciados por sus atributos estéticos y no necesariamente como un legado histórico de la ocupación de sociedades indígenas antiguas. Y continuando en la página 281, vemos que finalmente Corrales nos comenta que en general la profesionalización de la arqueología estuvo condicionada por diversos factores. Entre ellos podríamos destacar el interés por las clases, el interés que tenían las clases dominantes en estos objetos, lo cual vamos a ver en la unidad 3 cómo marcó una pauta de cómo se hacía la arqueología y sobre qué aspectos se enfocó la arqueología en estudiar. Esto principalmente desde un contexto histórico europeo y norteamericano del siglo XIX. Este factor también influyó de manera inversa en la formalización de la arqueología como ciencia en Costa Rica, ya que a partir del artículo de Corrales vimos que en lugar de impulsar el desarrollo de una arqueología científica, más bien limitó la aplicación de una arqueología enfocada en conocer sobre las sociedades antiguas y no, más bien se priorizó conocer sobre los objetos. Y también, un escenario muy diferente a lo que vamos a ver en la unidad 3, en donde más bien el apoyo de las clases dominantes fue lo que impulsó el desarrollo de la arqueología en Europa y en Norteamérica. Y por último vemos que la tendencia coleccionista marcó la historia de la arqueología costarricense prácticamente desde el siglo XIX hasta casi la segunda parte del siglo XX.